Bueno, entonces iniciamos con el tema del día de hoy y con el nuevo tema, ¿verdad? Para la nueva semana. Hoy vamos a estar abarcando dos temas que más que todo van a ser teóricos: frente de ondas y rayos y reflexión. Y todos los temas que vamos a estar viendo en esta semana son estos que tenemos aquí: reflexión, refracción, reflexión interna total y dispersión. El día de hoy vamos a ver el tema de frente de ondas y rayos y reflexión, me faltó ese. Mañana vamos a ver esto de refracción, reflexión interna total, ejercicios de estos temas. Este tema de dispersión es como una página que ahí está en el capítulo, ¿verdad? Esto es algo teórico, esto lo pueden revisar ustedes solos. Todos estos temas que vamos a ver son de óptica, específicamente de un tipo de óptica que se llama óptica geométrica. Y existe otro tipo de óptica, ¿verdad? Para hablar de óptica geométrica tenemos que primero describir la palabra óptica, entonces revisemos ese concepto. Óptica, de una forma muy simple, sería el estudio de la luz y la visión, ¿verdad? O sea, no solo de la luz, sino que también cómo la percibimos nosotros. Por eso está la palabra visión ahí. O sea, por qué la percibimos de esa manera. Y la óptica en general se divide en dos grandes ramas. La que les mencionaba ahorita, que es la que vamos a estar estudiando en estos temas de esta semana, es óptica geométrica. Que a partir de representaciones geométricas, él calcula los cambios de dirección que experimentan los rayos luminosos. Eso de representaciones geométricas se refiere más que todo como a dibujos de vectores. Imagínense que vamos a estar dibujando como vectores, como flechas, ¿verdad? Y a partir de esas flechas nosotros vamos a seguir como la dirección o los cambios de dirección que tienen los rayos luminosos. Y otro tipo de óptica, que es la óptica física, o también llamada óptica ondulatoria, estudia el comportamiento de la luz cuando ésta se manifiesta como onda. Pero está en el libro explicada más adelante y esta no la vamos a estar utilizando, pero sí es importante que la sepan. Esta más que todo sirve como para, por ejemplo, describir la interferencia que tiene la luz con otra luz. Si tienen dos fuentes de luz, cómo va a interferir cada una de estas. Y no sé si ustedes han visto, ¿verdad?, algunos programas de ciencias, que la luz tiene un doble comportamiento. Se puede comportar como un cuerpo o como una onda. Depende del caso, ¿verdad? En óptica geométrica se va a tratar como un cuerpo, y en esta óptica física de acá, para cuestiones de interferencia de ondas, se trata la luz como una onda. Eso es, por ejemplo, la dualidad. Eso tiene que ver con la dualidad onda-partícula que tienen los fotones. Entonces, si se fijan aquí, si estamos hablando de óptica, estamos hablando de luz. Para ello, entonces, tenemos que entender a qué nos referimos con la palabra luz, con el término luz. Antes de entender el término luz, es importante conocer qué es la radiación electromagnética. Que ustedes ya vieron algo, ¿verdad?, del campo eléctrico. Entonces, la palabra electromagnética, si se fijan, está compuesta de dos partes, ¿verdad?, electro y magnética. Es decir, el campo eléctrico, que esto ustedes ya lo vieron, que es este campo que ustedes ven aquí en azul, ¿verdad? Este es un campo, y con un campo que es perpendicular a él, que es el campo magnético. Entonces, estos dos campos forman el campo electromagnético. Entonces, este tipo de radiación es un campo electromagnético variable, o sea que está cambiando. Se mezclan los dos campos, el eléctrico y el magnético, y se propagan de un lugar a otro. Incluso esta propagación del campo de radiación electromagnética no necesita ningún medio, se puede propagar en el vacío, como es el caso de la luz del sol que recibimos. Entre el sol y nosotros hay espacio vacío, no está hay aire, ¿verdad? Está en el espacio exterior, y esa luz electromagnética, toda la energía que emite el sol y que llega hacia nosotros, viaja a través de radiación electromagnética. Pero, por ejemplo, la luz del sol tiene muchas, no solo el luz que podemos ver, hay otro tipo de luces también adicional, hay otras formas de energía. Entonces, la radiación electromagnética comprende todos estos tipos de radiación que están acá, ¿verdad?, descritas acá arriba. Radiaciones de radio, ¿verdad?, que es lo que nosotros vamos a escuchar con radio. Radiaciones de microondas, que es lo que utilizamos, por ejemplo, en nuestra cocina, un aparato que es para calentar comida, que emite microondas. Infrarrojos, ¿verdad? La infrarrojo, por ejemplo, se usa mucho como en señales. Si ustedes pueden ver una luz infrarroja con la cámara de su celular,
y si tienen algún control a mano, el control ya sea del televisor, de aire acondicionado, ¿verdad? De algún equipo de sonido, si ustedes encienden la cámara de su celular y apuntan al control, o sea, la parte donde emite la señal, y presionan algún botón del control, van a ver cómo se enciende, ¿verdad? Entonces pueden ver que su celular sí está captando esa señal infrarroja. Después tenemos otro tipo de radiación que es visible, que es la que nosotros podemos observar con nuestros ojos: ultravioleta, rayos X y rayo gamma. Si se fijan, estos tipos de radiaciones se describen mediante su longitud de onda o también mediante su frecuencia, ya que estas dos están conectadas por una ecuación. Entonces, para cierta longitud de onda corresponde una frecuencia. Aquí la van viendo, ¿verdad? Acá abajo. La longitud de onda se mide en metros, ¿verdad? Y la frecuencia en hertz, que son ciclos por segundo. Y si se fijan de aquí para la derecha, de esta longitud de onda, este tipo de radiaciones que tienen esta longitud de onda se conocen como radiaciones ionizantes. Y estas radiaciones ionizantes pueden causar cambios en la estructura de la materia, porque ionizan la materia. Eso quiere decir que a un átomo le pueden quitar un electrón, y al quitarle, ¿verdad?, un electrón, ese átomo queda ionizado, ya no es un átomo, sino que un ion. Y este tipo de radiación es la que se usa en radioterapia, ¿verdad? O que también puede causar cáncer si hay mucha exposición de este tipo de radiación. La ultravioleta, si está en bajas dosis, quizás no, ¿verdad? En bajas dosis y muy cerca de la longitud de onda visible, porque no es que solo sea esta, ¿verdad? Sino que es algún espectro, un continuo. Son ciertos valores, un rango, no un solo valor. Entonces, para los valores que están más cerca de la visible, esos no. Pero ya cuando se van acercando esa ultravioleta a los rayos X, en su longitud de onda, eso sí podrían causar, y también depende del tiempo de exposición. Bueno, ahora centrándonos en lo que estamos tratando de describir, que la luz es un tipo de radiación que tiene cierta longitud de onda, que está en este rango de acá, ¿verdad? 0.5 por 10 a la menos 6 metros. Eso, cambiando los nanómetros, nos quedaría algo entre 400 nanómetros hasta 700. Lo que decía antes era 0.5 por 10 a la menos 6. O sea, si lo convertimos en nanómetros son 500. Antes estaba enfocado en un punto, como yo les decía, todos estos valores son un rango. Entonces, el rango del visible va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Eso no es una cifra exacta, ¿verdad? Varía según la persona. Hay unas personas que tendrán un poquito más para acá, quizás 395, o un poquito menos, ¿verdad? A 405. Menos me refiero a que el 405 que está más limitada su visión, su rango de visión, ¿verdad? Y lo mismo para el otro lado, quizá un poquito más o un poquito menos. Entonces, estas son las longitudes de onda que nosotros podemos ver, y cada longitud de onda es lo que nosotros nos referimos como un color, ¿verdad? Hay ciertos colores que nosotros podemos ver de acuerdo a la longitud de onda. Ese color depende más que todo de la forma del cuerpo, ¿verdad? Cómo interacciona, qué luz está absorbiendo ese cuerpo y cuáles emite. Si ustedes ven, por ejemplo, una camisa como amarilla o un color que es la que ando yo ahorita, es porque este tipo de tela, según la forma, la separación que tiene entre ella, más que todos los químicos, ¿verdad? La forma, la separación que tienen esos químicos que le pusieron a la tela o esos colorantes, están absorbiendo todos los otros colores y solo están emitiendo este. ¿Por qué? Porque la luz visible tiene todos, es una combinación de todas las longitudes de onda, y cuando ustedes interpretan el color de algo, es que esa cosa absorbió todos los otros colores y solo reflejó eso. Ya más adelante vamos a ver qué es el término reflejar. Y aquí algo que no está en el libro, pero lo añadí, ¿verdad? Para relacionarlo con lo que es su carrera, es que, por ejemplo, el ojo humano tiene distintos bastones y conos, que cada uno de ese tipo de conos, acá están los conos, ¿verdad? Dice cono S, acá abajo cono G y cono L, son más eficientes para cierta longitud de onda. Por ejemplo, este cono S, que es este azul de acá, es más eficiente captando la longitud de onda de 430. También la de 450, pero ya se fijan un poquito menos, ¿verdad? En 500, mucho menos. Aquí tiene el porcentaje de absorción para cada longitud de onda, donde mejor está trabajando es en 430. Y por ejemplo, acá tenemos los conos L, que es este rojo, trabaja mejor en 560. Los conos M en 530. Entonces, con estos tres colores que pueden percibir nuestros conos, nosotros los combinamos, ¿verdad? Según qué
cuánta cantidad le está llegando cada una y nuestro cerebro después determina qué color es, comparando qué porcentaje le llega a cada uno. Y también están acá los bastones, que esto funciona mejor en la oscuridad, ¿verdad? Tratando de definir más que todo las formas, no es que vea tanto los colores. Entonces aquí ya se relaciona eso, esas longitudes de onda con nuestros ojos, ¿verdad? Cómo los percibimos o cómo vamos a procesar esa información. Todos estos eran conceptos previos, ¿verdad? Esto no está en el libro, sino que son algunos conceptos que son interesantes conocerlos para ya poder entender lo que es la parte de lo que vamos a estar viendo en este capítulo de reflexión y refracción. Porque no podemos empezar a hablar de luz, ¿verdad? Cómo se veía si ni siquiera conocíamos antes el concepto de luz, que era luz. Entonces, en resumen, ya vimos que es un tipo de radiación electromagnética que tiene cierta longitud de onda, entre 400 y 700 nanómetros. Y veamos ahora lo que es frente de ondas y rayos. Vamos a ver lo que es frente de ondas porque eso lo utilizamos bastante en la descripción de nuestras ondas electromagnéticas. El frente de onda es bastante utilizado. Entonces, aquí les dejé dos conceptos. Primero les dejé el que tiene el libro, ¿verdad? Que es esto de aquí. Es una línea o superficie definida por las partes adyacentes de una onda que están en fase. Cuando se refiere a línea, no quiere decir línea recta, puede ser una línea curva, como una línea, ¿verdad? Como un dibujo que vayan haciendo con un lápiz. O superficie, cuando es superficie es como un área. La línea se usa para, en dos dimensiones, los frentes de onda son líneas rectas o líneas curvas. Y cuando estamos en tres dimensiones o en todo el espacio, los frentes de ondas son superficies, como áreas, ¿verdad? Ya los vamos a ver con dibujos para entenderlos mejor, que están adyacentes. Es decir, el mismo frente de onda está compuesto por cosas que están a la par de ella y tienen la misma fase. Y ahora vamos a ver otro concepto que me parece más fácil de entender, que usted lo encontré en internet, que dice que es un lugar geométrico, o sea, un punto en el espacio, ¿verdad? Que une todos los puntos que para un instante dado se encuentran en idéntico estado de vibración. Es decir, tienen igual fase. Esto es fácil de entenderlo, por ejemplo, con un tipo de onda que no es una onda electromagnética, sino que es una onda mecánica. Por ejemplo, cuando ustedes tiran una piedra en un estanque que estaba quieto. Entonces, tienen varios frentes de onda, esa onda que se va a propagar en el estanque. La primera es la onda mayor o exterior, ¿verdad? La que va perturbando la parte que está quieta. Entonces, ese frente de onda que en el mismo instante va tocando todos los puntos o va perturbando el agua que estaba quieta, es el mismo frente de onda. Y después más adentro van quedando otros frentes de onda. Por ejemplo, el exterior, supongan que aquí se va a tirar de una piedra y esto es la parte más exterior que está. Entonces, todo esto que va perturbando el agua es el mismo frente de onda. ¿Por qué? Porque tiene la misma perturbación, ¿verdad? El mismo valor medible, por ejemplo, de altura. Quizá hay una ola de 1 centímetro y todo este borde tiene 1 centímetro, es la parte más alta de esa onda. También interiormente, la parte más baja, que son los valles, podrían estar en el mismo frente de onda. Este sería otro frente de onda. Entonces, básicamente, una onda tiene muchos frentes de onda que tienen que estar en la misma fase. La misma fase quiere decir la misma altura, en este caso, ¿verdad? Que aquí es con un estanque, y a la misma distancia del centro, ya que esta se propaga como círculo, ¿verdad? Cada vez más con radio mayor. Entonces, supongamos un círculo de 5 metros y que tiene la misma altura, la ola en ese punto. Entonces, ese sería el mismo frente de onda. Y veámoslo ahora, como les decía aquí, ¿verdad? Esta es una página que encontré ahí, ¿verdad? Que emite diferentes tipos de ondas. Aquí se puede manipular y hay varias cosas que se pueden manipular, como la velocidad, ¿verdad? Entonces, pongámoslo algo parecido al que estamos viendo. Este se parece al del estanque, solo que solo muestra la mitad. Imagínense que está cortado, ¿verdad? Que acá arriba, si quisiéramos que fuera lo mismo, iría a la otra mitad. Está como cortado la mitad, la parte del estanque, como que se tira una piedra justo en el borde. Entonces, ¿qué serían los frentes de onda? Si yo le doy aquí pausar, cada punto que se encuentre como en la misma fase,
va a corresponder al mismo frente de onda. Entonces, justo aquí el borde, imaginémoslo esto, las partes más azules como la parte alta de la ola y las partes más oscuras como la parte baja. O sea, la parte oscura sería lo que se conoce como valles y la parte azul como crestas de la onda. Entonces, cada cresta, esta misma cresta de aquí sería un solo frente de onda. Vamos a ver si puedo rayar. Me va a quedar, ya sé que se va a quedar movido. Imagínense que voy por el centro de la parte azul. Este sería el mismo frente de onda. Y no solo del azul, ¿verdad? También de los valles. Este sería otro frente de onda. Y no solo de la parte más alta ni de la más baja, sino que puede ser una parte intermedia, algo que esté en medio de los dos, de lo oscuro de lo azul. Que no sea ni lo más bajo ni lo más alto de esa ola. Entonces, cualquier parte que esté a la misma altura y en este caso a la misma distancia de la fuente de la onda, la fuente es el punto de perturbación donde se está originando, ¿verdad? Todos estos son frentes de onda. Y si se fijan, tiene forma circular. Con los frentes de onda de forma circular, aquí estamos hablando de dos dimensiones. Es una onda de dos dimensiones porque la superficie del lago, a pesar de que se perturba, la vamos a tomar como que son dos dimensiones. Y se acuerdan que decía que era una línea, ¿verdad? Yo les dije que también podía ser una curva. Entonces aquí podemos estar viendo que en dos dimensiones son como líneas o curvas. En tres dimensiones, ya vamos a ver más adelante, son superficies, pero por ahora quedémonos con las curvas. Se fijan que está pasando algo bien interesante con estos frentes de onda, que cada vez, aquí eran bien circulares, ¿verdad? Pero cada vez, esta parte de acá, que la voy a dibujar de otro color, aquí no era tan plano. Permítanme, voy a dibujar una línea. Aquí esto no es tan plano, pero entre más se alejan de la fuente, si ustedes se van a una distancia muy lejos, podrían ver que ese círculo va dando la sensación de que es algo recto. Si ustedes están muy lejos de que es una línea recta. Entonces, una fuente que inicialmente tiene frentes de onda circulares, si ustedes se alejan mucho de esa fuente, van a percibirlos como rectos, ¿verdad? Pasa algo, es una analogía como la superficie de la Tierra, ¿verdad? Que la Tierra es aproximadamente una esfera, pero si ustedes se alejan mucho de su centro, ustedes van a percibir que es como algo plano, no como una esfera. Entonces, con los círculos, si ustedes se alejan mucho de los círculos, los perciben como una línea recta. Imagínense como que están en el borde del sistema solar, haciendo la órbita de Neptuno. Entonces, prácticamente, si ustedes la miran desde arriba y le hicieran zoom, van a ver que podrían percibir que se moviendo como línea recta, en cierto, si solo lo ven desde muy cerca, ¿verdad? Entonces, si ustedes se alejaran mucho de esto, percibirían estos frentes de onda como de manera plana, que estarían llegando más o menos de esta forma. Y acá en el infinito arriba hay una fuente emitiendo, aunque sea circular inicialmente, después se van a percibir como que son planos. Ya van hasta muy lejos. Esto se conoce como frentes de onda planos. Bueno, entonces volviendo a la presentación, estos frentes de onda inicialmente, en este caso son círculos, ¿verdad? Si se alejan mucho, son líneas rectas. Y ahora miremoslo en tres dimensiones. Existen diferentes fuentes, ¿verdad? Un foco, si tenemos un foco emitiendo luz de forma constante, ¿verdad? O intermitente, los frentes de onda de ese foco van a ser como esferas de distinto radio. Entonces, cada punto ubicado a la misma distancia forma parte del mismo radio, ¿verdad? Entonces, ahí se forma una esfera. Ese sería el mismo frente de onda. Esta otra esfera sería otro frente de onda. Esta más exterior, otro frente de onda. Y con esta esfera, es lo que pasa con la Tierra, ¿verdad? Si ustedes se alejan mucho del centro, el borde ya no se ve circular, que es lo que parecería, ¿verdad? La esfera, que se está curvando, sino que se ve como una línea recta o como un plano, en este caso que estamos hablando de superficie. Ya sería como la cáscara de la esfera, sino que sería como algo plano, se percibiría, no como algo redondo. Esto tiene importancia en el sentido, por ejemplo, en cómo percibimos nosotros la luz del Sol. A pesar de que el Sol es esférico, ¿verdad?
cuando ya nos llega a la Tierra, esos frentes de onda no nos llegan esféricos, sino que nos llegan planos porque estamos muy lejos de él. Ya se perciben como una fuente como frentes de onda planos. Entonces, estos serían las diferentes frentes de onda, ¿verdad? Incluso pueden haber de otra forma. Por ejemplo, de frentes de onda cilíndrico, que es lo que más adelante lo vamos a ver en la siguiente presentación está. Antes de ver esos frentes de onda cilíndricos, miremos el concepto de rayo. Y aquí lo tenemos anotado, ¿verdad? Teóricamente, aquí nos explican lo que es un rayo, que es una línea perpendicular al frente de onda. Y la punta de esa línea va a llevar la misma dirección que la propagación, hacia donde se está propagando la energía. Entonces apunta en dirección de la fuente de energía. Imagínense que esto de aquí son los frentes de onda del estanque. Aquí está la fuente puntual, ¿verdad? Supongan que ahí se tiró la piedra, entonces los frentes de onda son circulares. Y los rayos son perpendiculares a, a los frentes de onda. Quizás ustedes están pensando que el perpendicular solo se aplica para líneas rectas, pero, por ejemplo, estos círculos, si ustedes se acercan mucho a ellos, esta partecita de aquí donde tengo el mouse, lo percibirían como una línea recta. Entonces, eh, a cada curva se puede trazar una tangente. Entonces, por ejemplo, esta curva de aquí, lo voy a hacer con la más exterior, porque es más fácil de visualizar. Esta curva de aquí tiene una tangente, ¿verdad? En este punto. Entonces sería perpendicular a la tangente en ese punto. Entonces, si se fijan, ahí va el rayo, ¿verdad? Esta parte de aquí también tiene otra tangente. Y eso en cualquier parte que lo hagan, ¿verdad? De la curva. Si lo hacen aquí, aquí está la tangente. Vamos a ver aquí. La tangente es una recta que toca esa curva en un solo punto. Hay varias tangentes, ¿verdad? Depende, en este caso, en qué parte lo estén tocando. Y de todas esas, ustedes podrían hacer líneas perpendiculares a estos frentes de onda. Entonces, todas estas líneas perpendiculares a los frentes de onda son lo que se llaman rayos. Todos estos son rayos. Y esos rayos lo que nos indican, si ustedes dibujaran una sola línea recta no les diría nada. Pero como lleva una flecha al final, si, por ejemplo, esto es perpendicular, ¿verdad? Y la flecha se pone en dirección de donde se está transmitiendo la energía. Como la energía se transmite, en este caso, desde adentro hacia afuera, en esa dirección van los rayos. Estos rayos nos van a servir más adelante para describir la dirección y el cambio de dirección de la luz, ¿verdad? En óptica geométrica se trabaja bastante con rayos, entonces estos rayos son los dibujitos que nosotros vamos a hacer en la parte de reflexión y en la parte de refracción. Entonces cualquier duda la pueden ir haciendo, ¿verdad? Pueden interrumpir. Y como les decía, ahorita les voy a preguntar, no, está en la siguiente. Y mira, aquí están los frentes de onda en 3 dimensiones. Quizá este solo se ve como por la geometría del dibujo, este sí está en 2 dimensiones en realidad, pero si usamos un poquito la imaginación, podríamos imaginarlo en 3 dimensiones. Como por ejemplo un foco, ¿verdad? Que, que emite en todas las direcciones. Los rayos del foco salen en todas las direcciones y los frentes de onda de un foco serían como esferas de distintos radios. Y acá tenemos frentes de onda planos, ¿verdad? Que como le dijimos, cuando nosotros ya percibimos los rayos del sol acá en la Tierra, nos llegan como frentes de onda plano y los rayos saliendo desde la superficie del sol. Ahora miremos distintos casos de frentes de onda y hagámoslo como un ejercicio mental, que lo van a ir respondiendo ustedes, ¿verdad? Para que participen un poco. Aquí hay 4 dibujos. Necesito que participen 4 alumnos. Que me diga alguien como qué tipo de fuente o qué forma tendría la fuente para percibir frentes de ondas planos, como este caso de aquí. Si se fijan, hay 2 en 3 dimensiones, que son estos, y hay uno en 2 dimensiones, ¿verdad? Que es este aquí. Este primero, si nosotros percibimos ondas planas, ¿qué tipo de fuente podría producir ondas planas? Para que nosotros lo miráramos de esta forma.
ya vimos anteriormente, ¿verdad? En cierto dibujo, entonces pueden tomar lo que ya vimos, no tienen que imaginarse uno nuevo. Este de aquí, ¿qué tipo de fuente produciría este tipo de ondas planas? Necesito que participe, ¿verdad? Si no, no podemos continuar. Vamos a, hasta que participen 4 personas, vamos a continuar con las presentaciones de esta clase. O dígame cualquiera, si se imaginan otro, ¿verdad? Este de acá, el B, yo me lo imagino que tal fuente luminosa o tal fuente de luz podría emitir ese tipo de fuente de onda. No es necesario explicar por qué, sino que solo qué tipo de fuente va a hacer que nosotros percibamos que las ondas en este caso son planas, cilíndricas, esféricas o circulares. Licenciado, en el D de ondas esféricas podría ser la fuente de un foco. Sí, ¿verdad? Este, por ejemplo, un foco que nosotros tenemos aquí en casa perfectamente podría ser ondas esféricas. ¿Por qué? Porque es algo puntual, ¿verdad? Es algo muy pequeño y que está relativamente cerca. Entonces, los frentes de onda en este caso nos llegan de forma esférica. ¿Está bien? ¿Alguien más? Las ondas circulares serían perpendiculares. En las ondas circulares lo que es perpendicular es el rayo, ¿verdad? Eso es en todas. Pero, ¿qué fuente? En este caso es más difícil imaginárselo con algo luminoso. En este caso también pueden usar ejemplo de algo de ondas mecánicas. ¿Qué tipo de onda mecánica podría crear esto? Ondas circulares. Podría ser cuando se lanza una piedra en el agua, quizás. Si ese provoca frentes de ondas circulares, ese es el ejemplo, ¿verdad? Que incluso ya lo vimos. Y ese es el más fácil de visualizar, ¿verdad? Porque me imagino que todos han visto eso, ¿verdad? No solo en videos, sino que en persona, cuando le tira a alguna piscina o algún estanque o incluso en la pila, ¿verdad? En su caso, ustedes lo pueden hacer y van a ver que las frentes de ondas son circulares. Y este es difícil, ¿saben por qué es difícil imaginárselo con luz? Porque la luz por lo general se propaga en las 3 dimensiones, ¿verdad? Y mientras que con la onda mecánica de la propagación en el agua, como en la superficie del agua, la podemos imaginar como algo plano, entonces por eso es que es muy fácil visualizarlo de esa forma. Y faltan estas otras dos, el A y el B, ondas planas y ondas cilíndricas. Voy a mencionar algún nombre entonces. No sé el nombre, pero aquí, bueno, en su aplicación dice iPhone, ¿verdad? A ver si me comenta el rayo, ondas planas o ondas cilíndricas. ¿Qué tipo de fuente puede producirlas? Cualquiera de las dos, la onda plana o la onda cilíndrica. Permiso. Yo tengo una para las planas, bueno, no sé. Podría ser como un televisor. Eh, sí, puede ser un televisor, pero entre más grande sea, mejor, porque si la pantalla es pequeña, esa onda plana solo va a ser justo si está enfrente, ¿verdad? A la vista, pero si está como a un lado, esa onda ya se va deformando por la forma, ¿verdad? Se va redondeando para la parte exterior que no está al frente.
Y la más fácil de visualizar es el Sol, ¿verdad? Como él está muy lejos, todo eso nos llega como una onda plana. Y se faltaría la onda cilíndrica. Ya vamos a ver por qué lo de la onda, lo del televisor le digo. Y la onda cilíndrica, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me comenta? Por mientras voy poniendo lo que le digo, lo que le comentó el compañero ahorita de por qué el televisor solo en medio. Vamos a ver. Le falta lo de la onda cilíndrica. No, eso no sería. Un parlante de sonido, tal vez. Un parlante de sonido más que todo sería esférica, porque el sonido se propaga en todas las direcciones, no como un cilindro. Como es algo puntual, muy pequeño, ese sería, como le digo, esférica. Tal vez un megáfono, entonces. Aunque él solo, en principio, lo retira mayor potencia hacia adelante, también sería siendo esférica, porque es como que tengamos la pantalla cortada, en este caso, el megáfono, que la parte de atrás quizás es diferente, pero acá adelante siempre son ondas esféricas. No encuentro lo que le digo, pero en principio la pantalla, el que me dijo de la pantalla solo sería justo enfrente, ¿verdad? Si él está acá a un lado, imagínense que acá al frente está la pantalla, está a un lado, se va deformando. Bueno, vamos a avanzar, entonces el que se me ocurrió a mí con la onda esférica sería como una lámpara fluorescente. ¿Se han fijado esas lámparas que son largas, verdad? Ya vamos a verlo en el dibujo. Primero mirámoslos aquí en orden. Ondas planas. Lo más común es el Sol, ¿verdad? Como, si se fijan primeros, en 3 dimensiones serían como esferas, ¿verdad? Aquí ya cuando estamos muy lejos, esta es como la esfera, si nosotros la cortáramos vista como de lado, como un corte de esa esfera. Entonces, el corte de una esfera que es un círculo, ¿verdad? Entonces, ese círculo, entre más lejos está de la fuente, es cada vez menos curvo. Y al final de cuentas, si ustedes están muy lejos, lo van a percibir como una línea recta. En 2 dimensiones sería un plano. Entonces, las ondas del Sol, cuando nos llegan a nosotros, ya son como un plano, ya no están curviadas, ya son como simplemente planos. Después, lo que les dije de la B, estas son ondas cilíndricas. Si ustedes están acá en la parte de arriba o si están en la parte de abajo, si están acá a un lado, esto pasa algo similar en la pantalla, ¿verdad? El compañero me dijo ondas planas justo solo enfrente. Igual aquí, ¿verdad? Ondas cilíndricas si ustedes están en alguna parte de este punto. Aquí arriba o abajo, ¿verdad? Si están acá a un lado, ya no, porque esto imitaría más que todo como una esférica en esta parte de aquí. Ahorita les hago el dibujo a ver si puedo rayar aquí arriba. Miren, acá serían ondas planas, ondas, bueno, esféricas porque tendrían una forma como perdón, cilíndricas. Pero haciendo el corte en 2 dimensiones, que es lo que yo puedo dibujar aquí, imagínense que estas dos forman parte de un cilindro, solo que ese cilindro está cortado en forma del plano, como un corte. Pero si ustedes se van en la parte de acá arriba, sería como un círculo, porque esto está emitiendo como un punto desde esta parte de ahí, ¿verdad? Acá sí está emitiendo de esta forma, estos son los rayos. Acá van rayos, ¿verdad? Entonces en esta parte sí son cilindros, pero acá se emite como esféricas. Y es lo que le decía que pasaba con la pantalla, ¿verdad? Solo si ustedes están enfrente se perciben como ondas planas. Si están a un ladito serían como ondas esféricas, o a un costado. Después de eso tenemos ondas circulares, que es lo que dijo una alumna, ¿verdad? Que es como el estanque o una piscina, si tiran una piedra. Y las ondas esféricas, lo del foco, ¿verdad? Puede ser un foco o una luciérnaga, ¿verdad? ¿Saben que creo que a algunas personas les puede estar molestando ahorita internamente, como un ruido interno que no podrían comprender? Porque es un foco incandescente, esos amarillos son ondas, si en principio las ondas tienen como, quizá alguien se podría imaginar, ¿verdad? Tiene como partes, como lo vemos acá en el estanque, más altas o oscuras. Y entonces el foco debería ser algo parecido, algo intermitente, que no siempre está encendido. Y lo que pasa con el foco es lo siguiente.
que esa frecuencia del foco es muy alta, entonces nosotros no alcanzamos a percibir cuando está apagado, entonces siempre nos está llegando luz. Entonces, estamos aumentando la frecuencia, entonces el foco emite luz cada vez más rápido, de modo que lo que nosotros captamos no llegamos a percibir cuando está apagado. E incluso el foco es algo mucho más complicado, porque esto está vibrando a una sola frecuencia, ¿verdad? Siempre a la misma velocidad. El foco, que es incandescente, ¿verdad? Que es cuando se calienta el cobre, emite muchas frecuencias distintas. Entonces, no es una sola frecuencia fija. Las frecuencias fijas son más difíciles de lograr, se logran con láseres muy especiales. Incluso un láser común que ustedes compran en una feria tiene un rango de frecuencia. Entonces, no es por eso que ustedes la van a percibir, se enciende y se apaga, sino que el foco siempre está encendido porque, aparte de que las frecuencias son altas, es un rango de frecuencias amplio. Son varias frecuencias que se están mezclando que hacen que se ilumine el lugar. Entonces, bueno, y entonces el foco sí sería ondas esféricas si usted está cerca de él, o una luciérnaga sería otro ejemplo, ¿verdad? Y pasemos ahora a otro tema, que es reflexión. Ya vimos frentes de ondas y rayos, ¿verdad? En resumen, los frentes de onda son puntos, ya sean líneas o líneas curvas, ¿verdad? Que están a la misma distancia de la fuente y que tienen la misma fase. O en el caso de 3 dimensiones, son... ¿cuál es el término que usaban? Son como planos, ¿verdad? O áreas, pero usaba un término bien específico para definirlos. Superficies, ¿verdad? Hasta superficies o planos, en el caso de 3 dimensiones, esos son los frentes de onda. Y los rayos son líneas rectas perpendiculares a esos planos o a esas curvas de los frentes de onda. Entonces acuérdense que los rayos son perpendiculares a los frentes de onda y apuntan en la dirección donde se está transmitiendo la energía. Ahora veamos la reflexión. Aquí nos dice que es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Opaca se refiere a que a esa superficie no está emitiendo energía. Por ejemplo, no podríamos decir que nosotros le apuntamos a un televisor con la pantalla encendida y él va a emitir la energía porque se va a mezclar, ¿verdad? Sino que simplemente la propia reflexión, que esa fuente solo está reflejando, que no está transmitiendo energía en sí, que no está produciendo energía, sino que solo la que le incide se refleja. Y esta reflexión es más fácil de entenderlo con un dibujo. Este dibujo lo hacemos, entonces leámoslo aquí, ¿verdad? Y generalmente trato de usar otros dibujos, pero en este caso, el que estaba en el libro me pareció que está muy bien explicado, muy fácil de entender. E incluso lo copié con la descripción, ¿verdad? Para que ustedes la puedan leer. Pero la voy a tratar de explicar así como está acá, ¿verdad? Hay una superficie y empecemos entendiéndolo con una fuente de luz que sea como un láser, una sola línea muy delgadita. Entonces, si nosotros sobre esa superficie emitimos ese rayo, si se fija aquí ya se está usando el rayo, ¿verdad? Aunque no se ponga la descripción, pero esto es un rayo. Sobre la superficie, pongámoslo entre comillas, va a rebotar. Como cuando ustedes juegan billar, ¿verdad? Que en las bandas de la mesa del billar, las bolas rebotan. Entonces, en esta parte de la reflexión, los rayos de luz también rebotan. Y el ángulo, para calcular el ángulo, justo en el punto de la superficie donde rebota, se hace una normal, que es una línea que está a 90 grados de la superficie. Entonces aquí se traza una normal, se mide un ángulo con el cual rebotó, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta que ese ángulo se mide con respecto a la normal. En los ejercicios, si lo miden con respecto a la superficie, les puede salir malo. Entonces el ángulo se mide con respecto a la normal y este ángulo se llama teta i, o sea, teta incidente. La i es de incidencia o ángulo incidente. Y en el caso de la reflexión es muy fácil, la ecuación que acá la ven. Si se fijan, el ángulo reflejado tiene el mismo valor que el ángulo incidente. Entonces, por eso la ley de la reflexión nos queda aquí como teta incidente es igual a teta reflejado, o teta r. Teta i igual a teta r. Y esos ángulos, acuérdense que se miden con respecto a la normal. Y bueno, acá vuelvo a repetir básicamente lo que les dije, que hay una superficie, ¿verdad? Justo en el punto donde hace contacto, ahí se traza la normal.
hay un ángulo incidente y un ángulo reflejado, y esos dos ángulos tienen que medir lo mismo. Y esto que dibujaron aquí es como un plano de incidencia, ¿verdad? Ese plano de incidencia se encuentra, se traza a partir de dónde va el rayo incidente y el rayo reflejado. Entonces, con esos dos, con dos líneas, ya ustedes pueden hacer un plano. Eso es algo de geometría que no nos vamos a meter mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es más fácil de verlo. Aquí se está viendo en 3 dimensiones, pero en general para los ejercicios están 2 dimensiones. Este plano lo ven de frente, como ya dibujado en la hoja de papel. Ven la normal, le dan el θ y el θr. Esto ya se lo dan, no es que lo tienen que estar dibujando o imaginándoselo, ya le dan los valores. Por ejemplo, les pueden dar θ igual a 30 grados, ¿cuál sería θr? Pues en este caso también 30 grados. Para la de refracción que vamos a ver mañana, sí la fórmula es un poquito más complicada. No es tan fácil como para la ley de reflexión. La ley de reflexión es sumamente sencilla. θ igual a θr. Entonces, tenemos dos tipos de reflexiones. Reflexión especular o regular y reflexión difusa. En el caso de reflexión especular, es que cuando un haz de luz se refleja en una superficie lisa, los rayos reflejados son paralelos. Veámoslo esto en un dibujo que es más fácil de entender. Acá tenemos reflexión especular. Aquí tenemos varios rayos incidentes. En este caso hay 4, solo que hay uno de color verde. El de color verde lo dibujaron, es igual que los otros, simplemente lo dibujaron en verde para indicar el ángulo. Lo midieron con respecto a que está en verde. Acá utilizaron la letra epsilon en vez de teta. Entonces imagínense que este epsilon que está aquí es el θi, que llamamos antes θ incidente. Les digo esto porque se pueden confundir, ¿verdad? Porque quizá alguien podría pensar, antes me estaban hablando de θi, θr, y ahora porque me salen con el de epsilon y epsilon prima. Eso es porque no encontré una foto que se viera tan clara como en esta, solo que en esta sí tiene esa pequeña diferencia, que el θi lo maneja como un epsilon y el θr, que es este a la derecha, como un epsilon prima, esta prima acá arriba. Pero igual acá arriba se lo describe, ¿verdad? Que este que este epsilon representa el ángulo de incidencia y que este epsilon prima el ángulo de reflexión, que sería el θr. Entonces, en la reflexión especular, acá les dice, la luz se refleja en la superficie lisa y los rayos reflejados son paralelos. Entonces, si se fijan, los rayos incidentes eran paralelos y después los rayos reflejados, como todos entran con el mismo ángulo, al final todos salen por el mismo ángulo y quedan paralelos. O sea, todos estos van en la misma dirección, son paralelos. ¿Y qué pasa en la reflexión difusa o irregular? Que a pesar de que la luz entró de manera incidente, de que los ángulos incidentes son paralelos, ya los ángulos reflejados no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque la superficie no es lisa. Incluso esta ley, acá abajo les hice nota, que en la reflexión difusa se sigue cumpliendo la ley de la reflexión. Quizá ustedes pueden pensar que no porque van en distintas direcciones, pero si ustedes se fijan individualmente, si ustedes aquí trazan una normal, supongamos que va para acá arriba, vamos a anotarlo. Tracemos esas normales de este dibujo. En este punto y de aquí, ¿verdad? En este otro de aquí, según la superficie, ¿verdad? Porque la normal se dibuja con respecto a la superficie. Entonces, individualmente, la ley de reflexión que decía que θi igual a θr se sigue cumpliendo. Si ustedes trataran cada rayo como individual, que θi igual a θr en esta parte, en este otro rayo también, en este tercer rayo también, en el cuarto también. Se cumple. Lo que pasa es que son diferentes porque la superficie en cada punto donde hace contacto es diferente. Pero a pesar de eso, si ustedes midieran el θi y θr de forma individual, de cada uno de los rayos, sí les daría que la ley se sigue cumpliendo, la ley sigue siendo válida. Entonces, básicamente, la diferencia entre la reflexión especular y reflexión difusa, en los dos se cumple la ley de reflexión, θ igual a θr. Lo que pasa es que en la especular, todos los ángulos reflejados van a ser iguales porque la superficie es lisa. Y acá la superficie rugosa, como tocan en distintos ángulos, también se reflejan en distintos ángulos, es lógico, ¿verdad? Y veámoslo ahora ya en forma de un dibujo. Veamos primero la reflexión difusa. Miren esta reflexión difusa, ¿por qué? Porque esta superficie es rugosa, no es lisa.
aunque está mojada, ¿verdad? Que el agua ayuda a que se refleje mejor la luz. Si solo estuviera el piso y no estuviera mojado, el mismo piso absorbería la luz, ¿verdad? No lo reflejara. El agua ayuda, pero esta agua no está distribuida de manera uniforme. Porque esta superficie, por ejemplo, tiene como ladrillo, ¿verdad? Tiene bordes, entonces quizá acá está más abajo el agua, acá está más arriba. Entonces, miren, estas personas, bueno, esta persona sí se debería apreciar bien, se aprecia así por el enfoque que le hicieron a la fotografía. Pero esta parte aquí que enfocaron esta acera, que debía verse en esta acera, este edificio de acá de forma clara, esta persona acá de forma clara, ¿verdad? Dibujada, y no se ve todo eso. Miren estas luces, esta puerta aquí va recta, ¿verdad? Pero acá va ondulada. Entonces, esto es reflexión difusa porque esta superficie es rugosa. Entonces los ángulos no se ven, la forma que está reflejando no se ve igual a como está inicialmente. Y miren este caso acá, ¿verdad? Totalmente lo opuesto. La podría haber hecho con un espejo, pero es lo más tradicional, ¿verdad? Entonces mejor con esta imagen, que esta superficie está sirviendo como un espejo, una reflexión especular o regular. Aquí las nubes se ven perfectamente, ¿verdad? Aquí. Esto yo creo que algunos ya conocerán que este dibujo, ¿verdad? ¿Dónde es esto? Esto es en Bolivia. Esto se llama Salar de Uyuni, ¿verdad? Es un salar, ¿verdad? Tiene sales minerales en su superficie y aquí a veces llueve, ¿verdad? Entonces sobre esa sal queda una pequeña capa de agua que ayuda a mejorar que la sal en sí sería rugosa, ¿verdad? Si solo fuera sal, si estuviera seco. Pero esa pequeña superficie de agua hace que toda el agua quede a la misma altura. Entonces eso hace que la reflexión sea especular. Entonces se ve perfectamente las nubes en la superficie del salar. Y bueno, aquí terminamos el día de hoy, ¿verdad? No hay ejemplos prácticos como de ejercicios. Eso lo vamos a hacer el día de mañana cuando veamos la parte de refracción. Por hoy solo vimos reflexión, frentes de onda y rayos. Eso sería todo. Y mañana vamos a ver refracción, reflexión interna total y vamos a hacer ejercicios. Siempre mañana a las 9 de la mañana. Entonces los espero mañana, ¿verdad? Y el sábado lo vamos a hacer en la tarde para repaso. No solo de lo que están viendo conmigo, sino que también lo que habían visto con la licenciada Karen, ¿verdad? Bueno, se me olvidó mencionarle, ¿verdad? Yo la estoy curando a ella. Ella tuvo un problema, ¿verdad? Un incidente, un accidente en el automóvil y se está recuperando. Esperemos que se recupere pronto y por mientras ella se recupera, yo la voy a estar cubriendo. Imagino que ella ya les dijo eso en el chat que tienen ustedes con ella. Y no sé si tienen alguna duda. Entonces la pruebita sería el sábado, ¿verdad? Es que usualmente ella la pone el viernes, pero Y fíjense que en la plataforma yo la vi, está para el sábado. Permítame confirmarle. Ahorita reviso la plataforma. Ella, la voy a dejar para el sábado mejor, para decirle, no sé si ustedes la quieren el viernes, pero se las puedo cambiar. Pero ya la vi, que está para el sábado. Ahorita les Mejor el confirmo. sábado. Mejor que se quede para el sábado. Eso no lo puse yo, sino que eso ya cuando yo entré a la página ya estaba así. Dice que abre el sábado a las 11:15 de la mañana y cierra 40 minutos después a las 11:55. Así ya lo tenía ya programado. Sábado a las 11:15. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Eso es para la prueba, ¿verdad? El examen es el lunes y por eso el sábado en la tarde tendríamos un repaso de todo lo que han visto, de sonido, de ondas y de esto, de los temas de la luz, ¿verdad? De óptica. El sábado, por eso le daría, ya después de la prueba sería el repaso. Y bueno, los espero mañana a las 9 para ver lo de refracción. Si nos tardamos un poco más, mañana puede ser unos 15 minutos más. Vamos a tratar de empezar temprano, ¿verdad? Para no salirnos, para que tratemos de abarcarlo en la hora. Si nos tardamos un poco más, va a quedar grabada y se lo voy a subir. Y ahorita les voy a pasar la diapositiva. Se la voy a grabar en PDF, se la voy a mandar al grupo para que ahí puedan tener esos datos, ¿verdad? De manera resumida. Siempre es recomendable que lean el libro porque ahí hay más datos, ¿verdad? Que no se logran abarcar en una hora. Entonces leen el libro y la diapositiva lo tienen como un resumen del tema. Y bueno, eso sería todo y los espero mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Ok, gracias. Tenga buen día. Gracias, igual buen día. Hasta mañana.